Bienvenida o bienvenido a esta exploración. Hoy nos metemos con el cálculo diferencial, una herramienta matemática, bueno, clave para entender cómo cambian las cosas. Vamos a ver fragmentos de el cálculo diferencial y sus aplicaciones. La idea es pillar la esencia de este lenguaje y por qué es tan importante. Ya lo dijo Galileo, ¿no? El universo está escrito en lenguaje matemático y claro, para entenderlo, pues hay que aprender ese idioma. Pero, a ver, ¿por dónde empezamos? Bueno, la idea de usar las mates para describir el mundo no es nueva, claro. Los pitagóricos hace siglos ya relacionaban números y música, ¿verdad? Exacto, con las cuerdas y la armonía. Hablamos del 600 antes de Cristo, más o menos. Pero fue Galileo quien le dio un empujón fuerte, intentando describir el movimiento, y ahí, pues, se encontró un problema. Las matemáticas griegas se le quedaban cortas. Se le quedaban cortas, sí. Necesitaba algo más potente para describir, bueno, la velocidad y sobre todo cómo cambia esa velocidad, la dinámica del cambio. Y ese algo más potente llegó, ¿cuánto? Unos 25 años después de Galileo. Sí, más o menos. El cálculo diferencial, con Newton y Leibniz, claro. Y la idea central, la piedra angular, es la derivada. La derivada. Vale. En esencia, la derivada lo que mide es el ritmo de cambio, pero no un cambio cualquiera, sino el cambio instantáneo de una función en un punto específico. Ritmo de cambio. Instantáneo. O sea, no solo si algo cambia, sino cómo de rápido lo hace. Justo en ese momento. Precisamente, esa es la clave. Y eso, ¿por qué fue tan revolucionario? Poder medir ese instante. Pues porque abrió un mundo de posibilidades. De repente, podíamos modelar no solo cómo se mueven los planetas, que ya era mucho, sino también cosas como, no sé, el crecimiento de una población de bacterias, o cómo se propaga una enfermedad, o flujos económicos, de todo. Entiendo. Entender el ritmo permitió analizar y predecir sistemas que están cambiando constantemente. O sea, cambió la ciencia, la ingeniería, todo. Vale. Y aunque suene así como muy abstracto, me imagino que la idea básica está en cosas que vemos todos los días, ¿no? La velocidad, por ejemplo, es cómo cambia la distancia respecto al tiempo. Justo. Es un ejemplo perfecto. O, no sé, cómo cambia el precio de una pizza según aumenta su tamaño. O la densidad de población de delfines si cambia la temperatura del agua. Exactamente. El concepto está por todas partes. Si quieres visualizarlo, piensa en la pendiente de una cuesta. Ajá, Mide cuánto subes verticalmente por cada metro que avanzas en horizontal, ¿no? claro. Pues en una curva, esa pendiente no es constante, va cambiando. La derivada en un punto de esa curva es la pendiente de la línea recta que toca la curva justo en ese punto. La tangente. La recta tangente. Vale. Pero ahí me surge una duda. ¿Cómo calculas la pendiente en un único punto? Siempre pensé que necesitabas dos puntos para una pendiente. Buena pregunta. Ahí está el ingenio del cálculo. Tienes razón, con un solo punto no puedes. Lo que hacemos es coger dos puntos en la curva, muy cerca uno del otro. Vale. Calculamos la pendiente de la recta que los une, la que llamamos cuerda, y ahora viene lo interesante. Vemos a qué valor tiende esa pendiente según acercamos los dos puntos más y más. Acercarlos. Infinitamente. Exacto. Hasta que la distancia entre ellos es, bueno, infinitesimal, prácticamente cero, pero sin llegar a ser cero. El valor al que se acerca esa pendiente. Esa es la derivada, la pendiente instantánea. Es el famoso concepto del límite. Ah, vale. Es como una aproximación súper precisa. Te acercas todo lo posible para ver la tendencia justo ahí. Y la notación, lo de delta mayúscula y luego la D, tiene que ver con eso. Justo. Empezamos con delta mayúscula, delta X y delta Y. Indica un cambio pequeño, pero finito, una diferencia medible. Entiendo. Pero cuando hacemos ese proceso del límite, cuando los cambios se vuelven infinitesimalmente pequeños, cambiamos la delta por la D minúscula, dx y dy. O sea que dx no es solo escribirlo diferente. No. Significa que ya hemos aplicado el límite, que tenemos la tasa de cambio exacta en ese instante. Vale. Pillado. Pero claro, calcular límites para cada función debe ser un rollo, ¿no? Supongo que ahí es donde entran las reglas que crearon Newton y Leibniz. La gramática que decíamos. Efectivamente, para no tener que estar siempre con los límites, desarrollaron unas reglas. La primera, y más sencilla, es la regla de la suma. A ver,
Si tienes dos funciones sumadas, su derivada es simplemente la suma de sus derivadas por separado, como si dos pintores pintan una habitación a la vez. El ritmo total es la suma de lo que pinta cada uno. Vale, eso tiene lógica si son cosas independientes. Pero, ¿y si una cosa afecta a la otra? Como el área de un rectángulo que cambia porque su largo y su ancho cambian a la vez. No es solo sumar. Muy bien visto. Para eso está la regla del producto. Nos dice cómo derivar el producto de dos funciones que varían. Es un poco más liosa que la suma, claro, porque hay interacción, pero funciona. Y luego está la famosa regla de la cadena. Esa siempre suena como más complicada. ¿Para qué sirve? La regla de la cadena es para funciones anidadas. O sea, cuando tienes una variable que depende de otra y esa segunda a su vez depende de una tercera. Un ejemplo. Pues piensa en el consumo de gasolina de un coche. Depende de cómo de rápido giran las ruedas, ¿no? ¿Sí? Y la velocidad de las ruedas depende de cuánto pisas el acelerador. La regla de la cadena te permite conectar directamente cuánto pisas el acelerador con cuánta gasolina consumes. Es fundamental para sistemas enlazados. Entendido. Con estas reglas la cosa se simplifica bastante. Las fuentes mencionan derivar x a la n, que se vuelve nx a la n-1, y lo del velocímetro, que es básicamente una máquina de calcular derivadas en tiempo real. Tal cual. Mide la derivada de la distancia respecto al tiempo, la velocidad instantánea. Y podemos seguir, ¿no? Calcular la derivada de la derivada. Exacto, la segunda derivada. Por ejemplo, la aceleración Exacto. es la derivada de la velocidad. Nos dice cómo cambia el ritmo de cambio. Fascinante. Aunque también se avisa de que no todo es tan sencillo, que hay funciones con picos o puntos raros donde esto no funciona tan bien. Cierto, la precisión matemática es clave aquí. En un punto anguloso, como el vértice de una pirámide o el pico de una función valor absoluto, la pendiente no está bien definida. Hay como dos pendientes posibles, una por cada lado. Y ahí la función no es derivable. Exacto, no tiene derivada en ese punto. Einstein, por cierto, al principio veía estas sutilezas matemáticas como un lujo, luego se dio cuenta de su importancia. Claro. Los matemáticos se centran mucho en estos casos límite, en las excepciones, porque eso es lo que hace que el lenguaje sea robusto y fiable, que funcione siempre, no solo en los casos bonitos. Requiere cuidado, pero esa precisión es su poder. Queda claro. El cálculo diferencial, entonces, es un método superpotente y preciso para describir y analizar el cambio. Vital en ciencia e ingeniería. Bueno, en casi todo lo que implique dinámica. Exacto. Es el lenguaje que subyace a muchísimas cosas que damos por sentadas. Y nos deja una reflexión final, ¿no? Sí, vivimos rodeados de sistemas que cambian sin parar. Pero, más allá de ver que algo cambia, ¿en qué otras situaciones de la vida o del conocimiento fijarnos en el ritmo de ese cambio podría ser lo más revelador? Quizás la clave oculta para entender mejor las cosas no está solo en el qué, sino en el cómo, de rápido o de lento. Dale a suscribirse. Dale fuerte. Eso. Activa la campanita con todas las notificaciones. Que no se te escape ni una. Revienta el botón de me gusta, la meta de likes. Que lleguemos a X mil likes.